¿Cómo estamos, queridos cristianos, hermanos en la fe? Ya estamos aquí, mi buen pueblo del Señor, para bendecirte, mis hermanos, mis hermanas en la fe. Les doy un abracito fraterno, todas las bendiciones del Señor para vosotros. Y cómo no, darles la bienvenida a todos nuestros queridos amigos y amigas, a todos aquellos que están conectándose con nosotros a través de la meditación de la palabra. Nosotros abrimos las Sagradas Escrituras y meditamos. Vamos a leer la palabra y luego entramos en un pequeño proceso de meditación. Les doy la bienvenida a usted, fiel amiga, amigo mío, que está con nosotros a través de nuestros dos canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maritza Salvatierra Mora. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Ya sabe, suscríbase a nuestro canal. Yo lo invito a todos ustedes, fieles hermanos y amigos, a seguir suscribiéndose a nuestro canal, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maritza Salvatierra Mora. Comente, dele like, suscríbase, reaccione, comparte el mensaje, que tantas personas lo necesitan, de verdad necesitan oír la palabra de Dios. Es necesaria en estos tiempos difíciles, en estos tiempos críticos que estamos viviendo, tiempos muy caóticos, cosas que están ocurriendo a nivel del mundo entero. No hay nación que escape de conflictos, así que de verdad anhelamos de todo corazón una vez más la paz con Rusia y Ucrania, la paz aquí en el Mar Caribe, la paz en Honduras, porque hay descontento, hay proclama de fraude. Entonces yo creo que ninguna nación debe tener absolutamente injerencia alguna con otro pueblo. Tenemos que tratar de ver los problemas que están azotando a nuestras propias naciones. Yo creo que los Estados Unidos tienen suficientes problemas y el líder de esta nación debe estar preocupado más por sus problemas con su propio pueblo, que tratar de tener esta injerencia en otros países, porque se lo acusa de eso, ¿no? En Honduras, que lamentablemente él parece ha tenido de alguna manera una influencia. Bueno, nada nos sorprende, las embajadas a veces en esto funcionan muy bien, estas embajadas de allá. Entonces queremos paz, la paz, bendita paz para todos, para todas. Somos pueblo de Dios, y como pueblos de Dios, pueblos de luz, pueblo que busca la paz y que ama y anhela la justicia. Entonces, como nosotros somos hijos de luz, como somos ese pueblo de paz, qué precioso poder seguir escudriñando las Escrituras en los tiempos difíciles, como dijo el Señor Jesucristo, tiempos de principios de dolores, antes de que pasemos a la tribulación. En la tribulación yo creo que los acontecimientos a nivel mundial van a ser mucho más fuertes, mucho más difíciles, y después vendrá al final la gran tribulación. Una es la tribulación y otra es la gran tribulación. En este tiempo usted, de estos principios de dolores, tiene que estar muy atento y muy apercibido, querido hermano en la fe, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: mirad que no seáis engañados. Van a haber muchos falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros. Dijo el Señor que si es posible engañarán aún a los escogidos. Entonces usted, pueblo del Señor, a prepararse. ¿Y cómo nos preparamos? De una manera muy especial, y para poder resistir todas ¿cómo podríamos decir? Todos los ataques, las acechanzas del enemigo, con la palabra de Dios. El Señor Jesucristo resistió a Satanás con la palabra. Nosotros, ¿con qué tenemos que resistir al diablo? Con la palabra. Es la palabra de Dios. Es el arma que nosotros tenemos. Es la espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y no hay cosa creada que no sea manifestada ante la presencia de la palabra de Dios. Vamos, pueblo,
Vamos todos galopando. Vamos a encontrarnos con el Rey. La gente está desenfrenada. Ay, Dios bendito. Ahora que nos acercamos a fin de año, la Navidad, la gente está desenfrenada. Pero el verdadero pueblo de Dios no se desenfrena. Tiene un equilibrio maravilloso y vive en una paz increíble. Por eso te invitamos a hacerte cristiano. Tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que realmente anhelar, desear en tu corazón un cambio, una transformación. El día domingo estábamos brevemente meditando, ojalá podamos ahora meditar un poquito más también, sobre el mundo. Siempre escuchamos en las personas que están en el mundo, todos somos hijos de Dios. Y entonces decíamos, bonito llevar esta reflexión también a través de nuestros dos canales, porque eso se escucha en todas partes. Esto siempre lo dice la gente. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Bueno, usted, yo, todos en la tierra podemos decir lo que usted quiera decir. Lo que usted quiera, lo que usted puede decir, lo que quiera, ¿verdad? Pero ¿qué le parece si abrimos las Sagradas Escrituras y escuchamos lo que Dios dice? Porque una cosa es lo que el hombre dice y otra cosa es lo que Dios dice. Entonces vamos a escuchar lo que Dios dice. A ver, todos somos hijos de Dios, todos somos. Esto tiene inicio en el libro de Génesis. Yo particularmente no leí hoy el libro de Génesis, pero rápido viene a mi mente el libro de Génesis, capítulo 2, creo es. Déjeme ver. No, el capítulo 1. En el capítulo 1 ya tenemos abiertas las Sagradas Escrituras. Ahora ya una vez más bienvenidos. Un abrazo y un besito en la mejilla para todas, para todos. Implica creyentes y no creyentes. Una vez más los abrazamos y con ósculo santo los bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar la palabra de Dios en estos tiempos difíciles. Seguimos nosotros uniendo todo, uniendo fuerzas para que la paz reine en todas las naciones. Paz, bendita paz. En Dios, en el libro de Génesis capítulo 1, la creación dice, y comienza el versículo 1, 2, y Dios comienza a crear todas las cosas que hoy vemos, otras disfrutamos, bueno, y tantas cosas hermosas que hace el Señor. Entonces, dice en el capítulo 1, cuando ya ha creado el Señor los cielos, la tierra, las tinieblas, el día, la noche, Él ha creado la luz, porque dice Dios a la luz lo llamó luz en día y llamó a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Bueno, cuando dijo el Señor sepárense las aguas y vino la separación, Dios creó, dice, llamó Dios a lo seco tierra, a la reunión de las aguas Dios los llamó mares, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Bueno, eso es innegable. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Esos mares que Él ha creado son preciosos. Qué pena que el ser humano ha corrompido, ha traído maldición, ha traído tanta inmundicia a los mares. En los mares se han cometido tantas cosas, en ocasiones hasta crímenes. Por el mar trafican droga, armas, etcétera. Qué pena, Dios mío. En el mar usted encuentra mujeres desnudas, inclusive hay lugares donde hay playas nudistas. Ay, ¿eso qué tiene de malo? ¿Cómo? Lea las Sagradas Escrituras. Cuando Adán y Eva pecaron, el primer instinto, lo primero que se le vino a Adán después de saber, huyó de la presencia de Dios,
huyó de la presencia de Dios y lo primero entró en el bosque con los árboles y buscó hojas para cubrir su desnudez. Sintió vergüenza por primera vez, pero hoy ni vergüenza tienen. Se han podrido el mar, han traído tanta maldición, mujeres que da asco con esos hilos y tantas cosas. ¿Qué bendición puede haber? Cuando la mujer, Dios la llama a ser recatada, a ser digna, a vestirse con decoro, con decencia, pero bueno. Nos vamos por otro camino. No, nos queremos quedar aquí. En este versículo, en el capítulo 1, el versículo 26, cuando Dios dice, hizo los animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todos los animales que se arrastran en la tierra, y sobre toda la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Génesis capítulo 1, versículo 25. Yo le dije a usted algo. Gracias por darme la bendición de leer yo la palabra para usted, amiga, amigo mío. Usted, hermano en la fe, debe de sentarse y con nosotros compartir la reflexión de la palabra de Dios con su Bibliacita en mano, estar leyendo juntamente conmigo, porque eso es lo que tratamos. Aquí no venimos a traerle un mensaje teológicamente bien trazado, con mucho fogoso, con mucho... No, yo soy un evangelista y por supuesto que soy muy apasionada, pero me inclino más a leer y meditar, o sea, como a la enseñanza, poder enseñar, aunque sea ese poquito de tiempo, no importa, o ese poco de tiempo, pero poder abrir y leer y entrar en una pequeña meditación. Eso es lo que yo he querido, eso es lo que he anhelado, predicar la palabra. Olvídese por lo demás. Y ahí tiene un poco de predicadores que están ahí sudados y hablándole con mucho verbo y bueno, y tantas cosas, y pidiéndole también que colabore. Nosotros no le pedimos colaboración alguna económica, aun cuando nosotros como ministerio evangelístico tengamos necesidades. No vamos a hacer eso, espero no hacerlo nunca, con la gracia y la ayuda de Dios. Pero lo que sí le pido, no, yo no soy, tampoco estuve en las redes para buscar muchos seguidores y cosas, no, yo quiero que ustedes escuchen la palabra de Dios, y todos los que Dios añada a nuestro canal, sea Él mismo, así Dios añadiendo, para que escuchen, para que meditemos juntos. Y si usted no tiene una Biblia y usted no puede abrirla y meditar con nosotros para ir leyendo, por lo menos escuche, porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, leído el versículo 25 de Génesis capítulo 1, ahora leemos el versículo 26, ya hemos leído el 25. Ahora el 26 dice: entonces dijo Dios, después que ha creado los animales según su género, ya lo ha creado Dios en este versículo 25, en el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra, dice, sobre la tierra. Ese es el versículo 26. Cuando empieza este versículo dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto yo me lleno de alegría y de regocijo por la luz y el entendimiento que Dios nos da, porque Él dice, dijo Dios, hagamos. Para aquellos que son, ¿cómo se llama esa otra secta? Los unitarios, algo así, que solo creen en Dios, ¿no? Porque nada de que Hijo y no Espíritu Santo, pero Dios se ha manifestado en 3 personas. La Biblia no habla la Trinidad, esa palabra Trinidad usted no la va a encontrar en la Biblia, pero está manifestada en diversas formas maravillosas. Cuando Jesucristo se bautiza, ahí está el Hijo bautizándose. Cuando el cielo se abre, una vez que Jesús sube de las aguas, una voz del cielo se escuchó, que no solo le escuchó Juan el Bautista, escucharon todos los que estaban ahí,
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Está el Padre. Y dice que luego vino el Señor Jesús subido de las aguas y vino sobre el Señor, sobre Jesucristo, el Espíritu Santo, y fue lleno del poder del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu. Es decir, está el Padre que testificó del Hijo, está el Hijo bautizándose y está el Espíritu Santo llenando a plenitud al Hijo perfecto o al Hijo del hombre, ¿verdad? Entonces ahí está la Trinidad. Aquí en este pasaje dice Dios, hagamos. Si Dios es solo, si Dios no se ha manifestado en el Hijo, en el Espíritu Divino, Dios no tenía que decir hagamos. Dios diría hago al hombre. Hagamos involucra más personas, más seres. Entonces Él se ha manifestado en tres personas divinas, o tres seres divinos. La persona, sí, el Hijo del hombre perfecto, Jesús de Nazaret, en persona, como nosotros, como hombre. Pero dice, hagamos al hombre. Dios no está solo. Hagamos. El Hijo está ahí y el Espíritu Santo están aquí, en este pasaje. Y dice, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hagámoslo a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Hay tanto de Dios en nosotros. Dice, y señoree, es decir, el poder y la autoridad que Dios le iba a dar, que Dios le estaba dando al hombre, ¿no? Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es al hombre al que Dios lo corona de poder sobre todo lo que Él había creado aquí en la tierra. Sobre todo. Por eso dice, señoree el hombre en los peces del mar, es decir, en el mar. Señoreese el hombre en las aves de los cielos. Será superior el hombre en lo que Dios había creado ya, las aves, los peces, los animales. Por eso dice las bestias, dice señoreese en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. ¿Quién era el Señor, el amo superior en creación? El hombre. El hombre. Entonces, si dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿qué sería Dios aquí? El creador. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Creando. Ha creado los cielos, la tierra, los animales, según su género, a las bestias, los que se arrastran, las aves y todo. Dios es el creador de todo. ¿Usted quiere ser hijo de Dios? Más cuando Adán peca aquí en el capítulo 3, ahí en el huerto, desobedece a Dios. Cuando él desobedece, porque eso es el pecado, desobediencia a Dios, quebrantamiento de la ley de Dios. Es ponerme de espaldas a Dios para hacer mi voluntad. Es el pecado. Más lejos no fuimos de Dios todavía. Ahí sí, una creación rebelde se comenzaba a levantar aquí en la tierra. Hay encontrar gente que ame y que quiera obedecer a Dios, bastante difícil. Hay. Y alabado sea Dios, porque hay en el mundo entero, hay siervos y siervas muy humildes, sumisos al mandato divino, guardan la palabra, adoran, aman la ley de Dios. Pero no todos, no todos. Hay gente llamada cristiana muy rebelde, muy carnal. Entonces no es fácil. Aquí creación, Él es el creador, Él ha creado. Para ser hijos, podemos leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Escuche. Dice en el capítulo 1,
yo quiero leer desde cuando Juan el Bautista es el testigo, el que viene a testificar y a preparar el camino del Señor. Podríamos empezar desde el versículo 6, el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. ¿Qué fue Juan? Un hombre enviado por Dios. Así lo dice, hubo un hombre enviado de Dios. ¿Qué fue Juan el Bautista? Un hombre enviado por Dios, o lo envió Dios. ¿Para qué? Para que él sea el que preparaba ese camino glorioso para que el Rey eterno, el Salvador del mundo, entrara y se presentara ante el mundo. Él es el enviado de Dios, Juan el Bautista. Y es un hombre muy santo, qué precioso, muy especial, porque la mamá de él, Elizabeth, era estéril, no podía tener hijos. Y este niño, Juan, nace sobrenaturalmente porque ya Elizabeth era mayor de edad. Estaba avanzada en edad, no dice las Sagradas Escrituras como Sara tenía 90 años, pero estaba ya en edad bastante avanzada y no había tenido hijos. Pero Dios le concedió a esa matriz estéril que concibiera este niño, un profeta para Dios, un profeta de Dios. Y ahí nace Juan el Bautista, un hombre enviado, como dice la palabra, enviado de Dios. Su nombre, Juan. Aún el nombre de Juan no lo puso Elizabeth o su padre, Zacarías, por ponerlo así. No. El ángel le dijo a Zacarías qué nombre le pondría. Y cuando él dudó de qué era lo que Zacarías, el padre de Juan, de qué toda esa visión tan hermosa que él había tenido en el altar ahí en la presencia, porque era sacerdote Zacarías. Entonces Dios le dijo que por cuanto ha dudado y no ha creído, se quedaría mudo hasta cuando el niño nació. Cuando Juan nace, estaban buscando qué nombre, las vecinas, todo, qué nombre ponerle. Y Juan escribía porque no podía hablar en una tablilla, escribía y decía Juan, pero decía, no hay nadie que se llame Juan. Hasta que Dios le soltó la lengua y dijo, Juan se llamará, porque ese nombre se lo puso Dios. Ese nombre se lo puso Dios. Era el hombre enviado de Dios. Y cuando Dios manda, Él ordena, y aquí la gente, como dice el profeta, no recuerdo, creo que es Habacuc, dice, calle delante de Jehová toda la tierra. Todos los habitantes de la tierra callen cuando Él habla. Es precioso Dios, y hay que escucharlo porque es infinitamente sabio. Y todo lo que tiene para decirnos a nosotros es lo más hermoso, hay que escucharlo. Miren el versículo 7, dice, escucha. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Todos creyesen por quién, por Juan el Bautista. ¿Para qué vino? Dice, este enviado de Dios vino para que diese testimonio de la luz. No dice que Juan era la luz, aunque era un hombre de luz. Pero la luz verdadera, la luz, la raíz, la esencia de la luz era Jesucristo. Por eso dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. Dice, por él. Juan era el instrumento que Dios iba a usar para preparar los corazones, para guiar a la gente a que crean en la luz verdadera, Jesús de Nazaret. Eso dice que Dios lo envió para que crean. Tenían que creer.
al mensaje de Juan. Escuche el versículo 8. El versículo 8 dice: no era la luz. ¿Quién no era la luz? Juan. Él estaba dando testimonio del que era la luz verdadera. Y él estaba ayudando a la gente a preparar ese corazón para la luz, cuando se manifieste la luz verdadera. Entonces dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Por eso yo siempre digo, es que en la palabra de Dios nadie se confunde. Ay, pero yo vi un hermanito que leía la Biblia y se terminó confundiendo. Estaba cargado de demonios. El diablo ahí lo confundió. Hay gente que viene a leer la palabra con arrogancia, con haciéndose ahí preguntas. No, yo no creo, a mí me parece. Y ahí no, mis hermanos, mis amigos, mejor ni lea las Sagradas Escrituras así. Le entienda que esta palabra es viva. Léala con un corazón humilde, con un espíritu dócil, humilde, sencillo. De lo contrario, no lo haga. ¿Escuchó? Mire, no era la luz Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Y escucha el versículo 9 del capítulo 1 de este Evangelio de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera que alumbra a todos los seres humanos venía a este mundo. Ay, pero yo conozco a tal persona, anda en tinieblas, por ahí como dicen. Anda en tinieblas porque esa mujer, ese hombre quiere vivir en tinieblas, haciendo los deseos de su carne, la voluntad de sus pasiones, y está feliz. Esa persona no quiere cambiar, no desea un cambio, no desea una transformación, no quiere la luz. No quiere la luz para que sus obras sean reprendidas, para que la luz le manifieste que está haciendo mal. Se deleita haciendo lo malo. Ha escogido ese camino abiertamente. Hay gente que dice no creo en Dios y mueren proclamando eso. No creo en Dios. ¿Y cómo son hijos de Dios? ¿Cómo son hijos de Dios, por favor? A ver, escuche lo que dice el versículo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y escucha el versículo 10. Dice, en el versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él. Escuchó, mire, en el mundo estaba. A ver. Ahí estamos. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba. ¿Quién estaba? Lo que decía en el versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, Jesús de Nazaret, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el versículo 10 dice, pero en el mundo estaba. ¿Quién estaba? Jesús de Nazaret. Y el mundo por él fue hecho. Ay, nos vamos otra vez a Génesis, capítulo 1, versículo 26 era. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nos vamos, aquí está. En el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? Ya estaba Jesús de Nazaret. Cuando Juan el Bautista sale en su ministerio maravilloso como el profeta de Dios, el enviado de Dios, Jesús de Nazaret ya estaba en las sinagogas, enseñando, ya estaba el Señor, ya estaba despacio, llegando, manifestándose al mundo. Ya había crecido el Señor. Ya era un hombre, dice el Evangelio de Lucas, que tenía aproximadamente 30 años cuando comienza su ministerio. Y aquí Juan ha comenzado a testificar de la luz verdadera, preparando, allanándole el camino al Cordero Santo de Dios. Y escuche el versículo 10, dice, en el mundo estaba,
dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es palabra de Dios el versículo 10 de este Evangelio de Juan capítulo 1. En el mundo, dice, en el mundo estaba. El mundo fue hecho por él. Hagamos al hombre. Ya habían creado los cielos, la tierra, ya había creado los mares, los animales según su género, los que se arrastran, las aves, el día, la noche, ya lo ha creado todo el Señor. Al final necesitaba un mayordomo, porque Dios no nos regaló la tierra. A nadie se la regaló. Hay gente que hasta aquí está la vida, esto es mío, y no entienden que no se llevan nada. Qué pena, qué ceguera, qué avaricia, qué codicia, qué amor por las cosas materiales. Usted no sea así, amiga. Sea humilde, sea sencillo. Despójese de todo. Yo les he enseñado, y entre más tiene, agradézcale más a Dios, porque Él le ha permitido llegar hasta ahí. Y así como le ha dado, el mismo Dios le puede quitar. No deje que le quite por su arrogancia, su soberbia. No sea como el rico que hacía banquetes con esplendidez, que se vestía de púrpura, pero jamás nunca encontramos un versículo que diga gracias a Dios por todos estos banquetes. Nunca encontramos un pasaje que lo nombre a Dios. Él era él, solo él, el orgullo, ensimismado, egocéntrico, hacía sus banquetes, sus millonarios desfilaban. Eso me recuerda al presidente norteamericano. A veces me da lástima de este hombre. Está tan vacío, pero ama tanto el dinero, es que se lo ve. La comunión de él es con los millonarios, se lo percibe, se lo ve. Llega un millonario como el príncipe de Arabia Saudita, no importa si es rebanacuello, eso no importa, ahí lo hizo banquete, le hizo. Claro, con montones de intereses también. Eso no sea así. No sea así, entienda que ni todo el dinero del mundo le va a servir. Es que estaba, algo meditaba, no recuerdo, un pasaje, estaba en el Evangelio de Lucas, pero ya no lo encuentro. El Señor estaba hablando y se me quedó una presión. Se me quedó toda la palabra, pero un versículo hermoso, hermoso. Se me perdió. Pero justo lo meditaba cuando él anuncia su muerte. Y creo es dice, escuchen, por un momento paso al Evangelio de Lucas, capítulo 9, dice el Señor, está hablando Jesucristo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo leía y meditaba, digo, Señor, esto es tan difícil. Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo. Esa frase, negarnos a nosotros mismos. Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz. Ahí tenemos que ir llevando la cruz, porque el negarnos a nosotros mismos, vamos a llevar una cruz. Hay una guerra interna. Nuestra carne quiere esto, eso, esto, y está mirándolo y quiere hacer arrastrarse en lo que el mundo ofrece. Internamente, en nuestro interior, tenemos un espíritu ahora que ha tomado vida, y está el Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu busca de Dios, nuestra alma no. Nuestra alma no quiere una vez más dominar y ordenarle a la carne,
esto, lo del mundo. Miente, roba, fornica, adultera, te gusta el baile, la jarana, esto. Hay una guerra dentro de nosotros. Y yo le agradezco a Dios que esas cosas mayormente no me gustaron en el mundo. Por lo tanto no he luchado tanto, así mucho. Pero tengo otras luchas. Tengo un carácter, tengo una manera de ser, me gusta ser y no encuentro gente muy recta, la gente es muy torcida, es muy podrida de mente, se disfrazan como ovejas, pero son lobos rapaces. Dijo el Señor Jesucristo: de la abundancia del corazón abra la boca. Un ratito usted solo sondee apenas un poquito, y eso enseguida brota de ellos, porque no lo pueden ocultar, porque Dios desnuda los pensamientos del hombre, y eso no entienden. Por mucho que Diosito, y sí Dios, sí Dios, sí Dios, claro Dios, solo de labios, pero no entienden de corazón, no lo entienden. Escuchen, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Ay, qué hermoso eres, Jesucristo. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Claro, al negarnos a nosotros mismos, estamos perdiendo nuestra vida para que Jesucristo sea gigante en nosotros. Tiene que nosotros menguar, ir bajando, ir hasta que muera y Él sea el gigante. Volvamos, que está hermoso. El Evangelio de Juan 1:10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él. Jesús de Nazaret estaba en la creación. Por eso dijo Dios: hagamos al hombre. Dice, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Porque si el mundo lo hubiese conocido, nunca lo hubiésemos crucificado. No le conoció el mundo porque nuestras obras eran maldad, perversión, oscuridad, tinieblas, pero Él era la luz. Y la luz venía para alumbrar, dijo. Dice, la luz venía para alumbrar al hombre aquí en la tierra. Pero el ser humano lo despreció. Lo despreció. Todo aquel que hace lo malo, dice en el Evangelio de Juan mismo aquí, capítulo 3, el versículo 16, 17 y 18. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, porque sus obras son malas, y no quiere venir a la luz para ser reprendido. Es palabra de Dios. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, 16, 17, 18, 19, 20. Léalo. El que hace lo malo, ¿qué hace esa persona? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Se deleita en las tinieblas, en la maldad. Escuche el versículo 11. Hemos leído el 10, el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo, es decir, con una comisión, con un mandato, con algo específico que tenía que hacer aquí en la tierra. Él vino a lo suyo. Él vino con un propósito. Dice, mas los suyos, ahí habla del pueblo judío, pero su pueblo, dice, sería lo que está, mas los suyos no le recibieron. Con ese propósito venía a salvar a su pueblo hebreo, a rescatarlo del pecado. Por eso los fariseos le decían al Señor Jesucristo: jamás nosotros hemos sido esclavos de nadie. Que por aquí hablaban, el Señor Jesucristo les dijo: todo aquel que practique el pecado, esclavo es del pecado. Ellos estaban esclavos, muchos fariseos, del orgullo, de la vanagloria, de la jactancia. Les encantaba ocupar el primer asiento, ser vistos por todos, alabados, engreídos por los seres humanos aquí en la tierra. De eso los venía a liberar Jesús, de ese orgullo, de esa arrogancia, de esa hipocresía. Por eso le dijo varias veces Jesucristo, le dijo: hipócritas, escribas y fariseos. Hacían muchas cosas aparentando, pero la realidad es que detrás de lo que hacían era como si tenían una doble vida.
Por eso el Señor Jesucristo les dijo a toda la multitud: ustedes hagan como ellos les dicen que hagan, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero ellos no hacen. Qué profundidad de esa hipocresía el Señor Jesús quería liberarlos. Por eso les dijo el Señor: el que practica el pecado, ustedes a la final no son delincuentes, qué sé yo, no sé, no son, han quitado la vida, qué sé yo, pero ustedes son hipócritas. Ustedes, los corazones de ustedes están llenos de orgullo. A ustedes les gusta vanagloriarse, exhibirse. A ustedes les encanta que los llamen rabí, señor, maestro, maestro. A ustedes les gusta que los lisonjeen, que los adoren, que los alaben. Ay, Señor Jesús, cómo estaba atestado esos corazones. Necesitaba la liberación. Liberación, y el único ser que puede liberar nuestros corazones es el Rey de Gloria. Escuche, dice: no le recibieron los suyos. Aquí viene el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuchó palabra de Dios. Dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Recibieron a quién? A Jesús de Nazaret. ¿Y qué implica recibir? Me dice: mas a todos los que le recibieron. Todos aquellos que aceptan en sus corazones que Jesucristo es el Cordero Santo de Dios, que quita el pecado. Todos aquellos que aceptan acá en lo profundo de su ser que Jesucristo es el Mesías, el Salvador de este mundo. Todos aquellos que aceptan que no hay otro nombre que Dios haya dado sino solo el nombre santo de Jesucristo, en el cual hay perdón, salvación, vida eterna. Todos aquellos que aceptan y creen que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el autor el Señor de la vida, y que solo en Él hay vida eterna. Recibir a Jesús implica todo eso y más. Mas a todos los que le recibieron, lo reciben en sus corazones. Ay, mi amiga, mi amigo, es como que nuestros corazones tienen que abrirse esa puerta para decirle al Señor Jesucristo: bienvenido, Señor. Es como cuando usted viene a alguien que usted espera, que usted quiere, que ama, y le tocan a la puerta. Llegó, abre esa puerta y le dice: bienvenido, con una sonrisa así, ¿verdad? Bienvenido. Si es alguien que no es muy bienvenido, hay gente que pone hasta la escobita así para arriba, para que se vaya rápido. Pero si es alguien que usted ama, quiere, bienvenido, y le da una bienvenida calurosa, con beso, con abrazo, con todo, ¿verdad? Así tiene que recibir al Señor. Dice: a todos los que... Pero escuche, esa es una partecita del versículo 12 de este capítulo 1 del Evangelio de Juan. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Recibirlo creyendo. Dice: a los que creen, fe. Tiene que tener fe. Usted tiene que tener fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No solo es recibirlo, hay que recibirlo creyendo. Un día un hombre, un fariseo, lo recibió al Señor Jesucristo, pero no creía en Él. No creía en Él. Si este fuera realmente un profeta, sabría qué clase de pecadores que le toca. Hay mucha gente que lo recibió en su casa, le dieron la bienvenida, pero no creían en Él. Judas Iscariote le dio venga. Y el Señor Jesucristo lo escogió para ser parte de sus discípulos. Judas Iscariote nunca le dijo: no, yo no voy a ser parte. Nunca aceptó, encantado, pero nunca lo recibió de corazón. Porque si lo hubiese recibido de corazón y hubiese creído de corazón que Él era el Santo de Dios, el Mesías, ese hombre de Jesucristo lo liberaba de la avaricia, de la codicia, lo sanaba, lo restauraba.
pero no se lo permitió. Él muere y muere en la avaricia, con la codicia. Tanto es así que él, el que va a los fariseos, sabía que los fariseos, los ancianos, los sacerdotes le tenían odio. Lo sabía Judas Iscariote. Y por unas cuantas monedas, ¿cuánto me dan ustedes? Y yo se los entrego. Por unas cuantas monedas vende a su maestro. No lo pudo el Señor liberar, porque hay una parte que usted tiene que hacerla. El ser humano tiene que hacerla. El Señor no va a coger, Él tiene todo el poder para convertirlo en polvo, a usted, a mí, a todos. Pero Él no es así, Dios no es así. Dios espera que usted busque, Dios espera que usted se incline ante Él. Dios espera que usted reciba a su Hijo. Por eso dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Hay que creer en el nombre de Jesucristo, porque es el único nombre dado a los hombres en el cual hay perdón, salvación, la vida eterna, el gozo eterno, la paz eterna. Está en Jesucristo, está en Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la potestad. ¿Qué es potestad? Autoridad. A los que, escuchó, dice, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, nos ha dado autoridad Jesucristo de ser hechos hijos de Dios. Ahora cambió todo. Estábamos en creación. Para que usted pase a ser hijo de Dios, tiene que recibir a Jesucristo y creer en su corazón que es el Cordero de Dios, el Santo de Israel, el Mesías. Como dijo Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Cuando él preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque la gente dice que yo soy un profeta, soy Juan el Bautista, soy algún profeta Jeremías, Ezequiel. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Si usted no lo ha recibido en su... Sí, tú eres Jesús, tú eres... No, va más allá, creer. Dice, le recibieron y creen. Recibirlo y creer. Entonces, solo entonces, y usted no me va a decir, yo lo he recibido y creo también, pero yo soy un fornicario, un drogadicto, un borracho, una adúltera, una que se exhibe, una... No, pues, ¿cómo lo recibió en su corazón? Usted no lo ha recibido, porque cuando Jesucristo llega, usted lo recibe y cree en su nombre, cambia la casa, cambia por dentro, cambia todo, lo cambia, lo muda, lo arregla, lo ordena, y eso se refleja afuera. Él llega a ordenar la casa, porque está desordenado todo en nuestro interior. Él tiene que venir para ordenar. ¿Escuchó? Entonces somos hijos de Dios. Y mire, esto lo ligamos aquí. Vamos, el tiempo. Escuche, el evangelio, es la epístola de Primera de Juan, capítulo 3. Ya no tenemos tiempo para leer todo este capítulo 3 de Primera de Juan, pero dice, escuche, en el versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Juan capítulo, en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. ¿A quién no conoció el mundo? A Jesucristo. Porque el que conoce a Jesucristo lo conoce a Dios. Porque Jesús dijo, el Padre y yo, uno solo somos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el amor que Dios nos ha dado? Este amor eterno, este amor sacrificial, este amor de entrega, este amor ágape, este amor que se entrega sin esperar nada y que por añadidura viene la bendición. El amor fileo es un amor condicionado. Te quiero si tú me quieres. Te hago esto si tú me haces esto. El amor ero, ya usted sabe, es de la cama, del sexo, eso. Pero este es el amor ágape o agapeo, el amor incondicional, el amor que se entrega, que lo da todo, sin esperar nada. Y que por esa entrega tan grande viene por añadidura, porque Dios ve la profundidad de este amor y Él mismo hace que ese que ama así sea recíproco, lo amen también así.
Eso viene de Dios. Este es el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos suyos. Por eso el mundo nos detesta, nos aborrece y no nos conoce. El mundo conoce a los suyos, a los que están con el diablo y en la corriente mundana, cargados de demonios. Entre ellos se conocen y los alinea el diablo. ¿De acuerdo? El presidente norteamericano y su esposa, y los alineó, ¿ves? Sí, es palabra de Dios. Escuche, déjeme un poquito más avanzar por el tiempo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Dice en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese es el versículo 8 estoy en la misma epístola, primera de Juan, capítulo 3. Solo me salté unos 2-3 versículos por el tiempo. El 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Si usted ha recibido a Jesucristo y cree, ¿cómo usted se va a estar ejercita en el pecado? El que practica el pecado, el que se ejercita, el que hoy, mañana, en todo momento está pecando, haciendo actos abominables. El que practica el pecado es el diablo, dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, desde siempre el diablo es un pecador. Eso buscó en el huerto del Edén, no solo él haberse levantado contra Dios, sino y con él la tercera parte de ángeles del cielo. Los llevó a que se subordinaran, a que si está bien, subordinas. No, se rebelaran. No, pero hay otra palabra, está bien, subordinar, como cuando un ejército vienen militares y se rebelan, se subordinan. Bueno, y consiguió la tercera parte de los ángeles. Cuando la tercera parte de los ángeles los arrastró a la desobediencia, a levantarse, a pecar contra Dios, él no se quedó contento. Él sabía que el centro de la creación de Dios había sido el hombre. Perfecto. Ahora él estaba minando el terreno del hombre. Él quería hacerlo, derribarlo, destruirlo, hacerlo pecar al hombre. Lamentablemente lo consiguió. Pero hay esperanza en medio de la oscuridad, en medio de todo. Hay esperanza, mi amigo, mi amiga. ¿Sabe por qué? Porque apareció el perfecto Hijo del Hombre. Su nombre, Jesús de Nazaret. Y el Cristo eterno, el Cristo glorioso, tentado como nosotros, pero nunca cayó en la tentación. Ahí estaba el tentador provocando, incitando. Mira los reinos de la tierra, tú los ves. Todos me los han dado a mí. El hombre se los dio con la desobediencia, porque a quien Dios le entrega todo lo que hay en la tierra es al hombre. Usted va a enseñorearse, señorece de los mares, todo de la tierra, de todo al hombre. El hombre, al desobedecer a Dios, le entrega ese dominio, ese poder que Dios le había dado al hombre para que sea el amo de la tierra. El Señor, el mayordomo, se lo entrega al diablo. Por eso el diablo le dice, a mí me han sido dados estos reinos, yo te los daré a ti si postrado me adorares. Sinvergüenza, perverso, malo. Como el primer Adán le había obedecido, pensó que este postrer Adán también le obedecería, pero se quedó con la nariz larga, furioso, lleno de ira, porque Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Dios adorarás. Tenemos al gran vencedor, Jesús de Nazaret. ¿Escuchó? Aquí ya entro en evangelista. Pero estoy aguantadita aquí en la silla. Necesitan sacarme de aquí para que la evangelista. Escuchó. Y escuche, sigo leyendo. Dice, este peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El único ser que deshace, destruye, aniquila, arruina por completo las obras del diablo es Jesucristo. Y todos aquellos que creen y le reciben en su corazón pueden deshacer las obras satánicas. No van a permanecer para siempre
siempre las obras del diablo, porque entonces Él nos reviste de poder y de autoridad para resistir al diablo y huirá de nosotros. Él va a huir de nosotros, Dios mío. Tenemos que nosotros aprender a resistirlo al enemigo. Escuchen el versículo 9. Aquí está, mire. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ay, ay, ay. Ya no soy creación. Ahora yo tengo que nacer de Dios. En medio de todo lo malo que nos hizo Adán, nos dejó una herencia bendita, porque Jesucristo vendría aquí a la tierra. Él y todo aquel que crea y le acepte pasaría a ser ya no creación de Dios, hijo del Dios viviente. Somos hijos de Dios, somos sus testigos, somos sus ministros, ministros de su palabra, testigos de su verdad. Somos la luz que tiene que alumbrar a las podridas y a los podridos que están en esta tierra. Somos de Dios. Somos de Dios. Y Dios está hablando a mi corazón. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. A ver, necesito nacer de Dios para no ejercitarme, no practicar hoy, mañana, pasado y todos los días. Para no practicar el pecado, necesito nacer de nuevo. Eso rápido me conecta con el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de agua y del Espíritu. Si tú no tienes ese nuevo nacimiento, no puedes ver, tampoco puedes entrar en el reino de Dios. Rápido necesitamos nacer de agua y del Espíritu. Nicodemo pensaba, ¿y cómo me entro por segunda vez en el vientre de mi madre? El Señor Jesucristo tiene que decirle, Nicodemo, yo no te hablo de un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. No lo da el hombre, no lo entiende el hombre, y aquellos que no le aceptaron no comprenden nada y no nos entienden a nosotros, porque ellos juzgan con mente mundana, y más si son preparados, educados. Oh, la mente de ellos no nos van a entender nunca, porque nosotros hablamos un lenguaje y estos podridos hablan otro lenguaje. Por muy doctos, por muy preparados, por muy educados que se sientan, son ignorantes. Porque el único verdaderamente sabio es aquel que teme a Dios y ama su palabra. Ahí nace la verdadera sabiduría. Y escuche, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. A ver, necesito nacer de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? Porque la simiente de Dios, la semilla de Dios. Usted sabe lo que significa la palabra simiente. Simiente significa semilla, simiente, semen. Como Dios no es hombre como nosotros, de carne y hueso, no puede ser semen. Pero eso significa la palabra. Entonces la simiente, la semilla de Dios tiene que permanecer en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos experimentado, hemos vivido este nuevo nacimiento. Entonces no me ejercito, no practico el pecado a cada rato. No implica que no pueda fallar. Mira la sabiduría de Dios, cómo deja esa partecita, como haciéndonos entender, puedes fallar. Pero otra cosa es revolcarte en el pecado y otra vez y mañana también y pasar. No, pues, si la simiente de Dios no está en ti. Por eso dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya no es ni de nosotros, es un poder que tenemos interiormente que nos lleva a sentir repugnancia por el pecado. Ya no es la simiente de Dios la que nos lleva a sentir ese rechazo total por todo lo inmundo, lo sucio, lo podrido. Y escuche, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ese tampoco es de Dios. ¿Escuchó? El que es nacido de Dios, ¿qué hace? Ama la justicia.
ama la paz, ama la verdad, ama a su prójimo, porque es nacido de Dios. Escuchó, y no puede pecar porque es nacido. Ya no somos creación. Ahora, en medio de todo lo que hizo Adán, nos dejó un regalo bendito, porque ya no seríamos. Yo creo que Dios buscaba aún con esto que nosotros estemos más pegados, ligados a Él. Qué precioso es Dios, porque ya no quería solo que seamos esa creación suya. Él quería que nosotros seamos sus hijos. Pero para ser hijo de Dios, la simiente de Dios tiene que estar en mí. Tengo que haber creído y recibido a su Hijo Jesucristo, porque Él es la luz verdadera. Ay, Dios mío, tengo tantos pasajes para leer con ustedes. Romanos 8:14. Escuche, en la epístola de Romanos capítulo 8 versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese es el versículo 14 de la epístola de Romanos capítulo 8. Otra vez: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si usted lo guía a un demonio, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Cállese la boca. Y si usted quiere seguir hablando así, hable lo que usted quiera. Pero eso es una mentira. Está engañado, está engañada. Usted quiere creer esa mentira, créala. Ese es su problema, pero esta es la verdad. Esta es la verdad. Usted rechaza la verdad, se quiere quedar con la mentira. Ese es su problema, no es el mío. ¿Escuchó lo que dice? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. ¿Quién lo guía a usted? Si usted vive en morboserías, si usted vive escribiéndole a hombres a través de las redes, hombres escribiéndole a mujeres y buscando cómo destruir a las mujeres, usted lo está guiando, es el diablo, pues, ya ni siquiera un demonio, es el mismo Satanás. ¿Y cómo se va a llamar hijo de Dios? ¿No escuchó lo que decía Juan 3:16? El que practica el pecado es del diablo. El que hace lo malo, el que se revela, el que busca destruir, dañar, el que busca hacer cosas horriblemente feas, ese es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice el Señor en su palabra. Filipenses, déjenme ver la epístola de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 15. Escuche lo que dice aquí en Filipenses 2:15: para que ustedes todos seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el versículo 15 y luego damos paso al 16. Epístola de Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Otra vez lo leo. Para que seáis irreprensibles, para que todos aquellos que han nacido de nuevo, a aquellos que recibieron y que creen en Jesucristo, ¿qué tenemos que ser? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. ¿Cómo son los hijos de Dios? Irreprensibles. No hay nada que tachar. Hay tanto que todavía tachar en nosotros. Dios mío, ayúdame a cambiar más cada segundo. ¿Cómo son los hijos de Dios? Irreprensibles, sin mancha, palabra de Dios, sencillos. Y si usted ve un hijo de Dios vanidoso, usted ha visto ese, ay Dios mío, ese payaso que yo detesto, sin reverencia, sin nada, porque cómo usan la palabra para lucrarse. Y eso en Estados Unidos hay muchos, porque son capital, billete, ¿ves?
Entonces tienen sus pastores millonarios con mansiones y todo eso les gusta a ellos. Nos identificamos con ellos porque ellos son millonarios, son ricos. Dicen que un pastor millonario de ahí de los Estados Unidos fue a Etiopía, creo fue, o a Egipto, y que le dijeron, le dijo este pastor al líder de allá en una iglesia sencilla en Egipto: hermano, nosotros oramos por ustedes. El líder prudente y sencillo le dijo: gracias pastor, pero déjeme decirle algo, nosotros oramos por ustedes, porque para ustedes es más difícil permanecer en las cosas de Dios, obedecer su palabra, que para nosotros. Claro, donde hay esto, donde hay bienes, qué difícil se nos hace amar a Dios, obedecer a Dios y guardar su palabra, para que seáis sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Tenemos que ser sin mancha, todavía estamos medio manchados ahí. Nos parecemos al ganado que el Señor Dios Todopoderoso le dio a nuestro padre Jacob. Los abigarrados, los manchados le pertenecían a Jacob, y los no manchados, los puros, que no tenían manchas, eran para su suegro Jetro. Así despojó Dios a Jetro de ser tan rapiñoso, haberle cambiado el sueldo a nuestro padre Jacob, haberlo explotado por 20 años, y así el Señor lo hizo riquísimo a Jacob, el gran patriarca. Escuche, dice, tenemos que ser, dice, sin mancha, en medio de una, escuche bien, hermano, hermanita, usted que está bien mezcladito con las cosas del mundo, en medio de una generación maligna y perversa. ¿En medio de qué generación estamos? En medio de una generación maligna y perversa. Y vaya que esto cada día se agiganta, son más malignos todavía y más perversos todavía. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, somos llamados a resplandecer, no a mezclarnos. Estáis en el mundo, dijo Cristo, pero no sois del mundo, pueblo mío. Estamos aquí, pero no somos del mundo, mis queridos hermanos y amigos. Y Gálatas capítulo 4, veamos qué nos dice. Se nos quedan muchos, pero Gálatas capítulo 4, vamos a ver el libro de Gálatas capítulo 4, el versículo 7 dice, ay, qué hermoso, Dios mío. Ay, Señor del cielo, escucha, aquí termino, yo sé. Dice Gálatas capítulo 4, el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo era de Dios, el tiempo es de Dios. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, igual que nosotros, nacidos de una mujer y nacidos bajo la ley. En este caso era judío, bajo la ley que Dios le había dado a Israel. Pero esa ley, no robarás, no hurtarás, no esto, no el otro, no el otro, y todo lo que conlleva la ley, era para todos los habitantes de la tierra. Porque igual puede ser judío o puede ser un gentil, un pagano. Usted no tiene que robar, no tiene que adulterar, no tiene que adorar imágenes, no tiene que hacerlo. Bueno, el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Redimirnos de la ley que no la habíamos podido cumplir, no la había podido cumplir el pueblo hebreo, peor los paganos, los gentiles. Entonces Jesucristo viene a redimirnos de la ley. Dice, para que recibiésemos la adopción de hijos. Nos redime y nos adopta Dios ahora como sus hijos. Escuche, y por cuanto sois hijos, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y por cuanto sois hijos de Dios, ahora Dios
envió a nuestros corazones el Espíritu de Jesucristo, y ese Espíritu divino dentro de nosotros clama: Abba, Padre, papito, papito lindo. Pero hay que nacer de nuevo. El Espíritu de Dios, para que esté dentro de nosotros, y Abba, Padre, tiene que nacer de nuevo. Escucha el 7, aquí terminamos. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo, el gran Señor del universo. Es palabra de Dios. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de la muerte, ya no eres esclavo del tormento. Vas a ser condenado para siempre, pero tienes que creer y recibir aquel que es la luz verdadera. Ya no eres esclavo sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Jesucristo. Y si tú eres hija, hijo de Dios, también eres heredero. Somos herederos, mis amigos, mis amigas. También eres heredero de Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién nos convierte en herederos de Dios? Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre perfecto. Él nos ha hecho herederos de Dios. Ahora nosotros esperamos toda la herencia que nuestro papito lindo tiene para nosotros, es decir, Dios. Y no vamos a ser altaneros y arrogantes como el hijo pródigo. Papito, dame la parte de la herencia que me toca. Dame. Jamás, nunca. Pacientemente esperamos hasta la venida de aquel glorioso Rey eterno que nos dio la adopción de ser hechos hijos de Dios. Y Él, Dios omnipotente, el Dios del cielo, ha enviado el Espíritu de su Hijo a morar en nuestros corazones. Espíritu sublime, Espíritu divino que dentro de nosotros clama: Abba, Padre, papito lindo. Ahora somos coherederos por medio de Jesucristo. A Él le tributamos honor y gloria. Es el más grande, es el más maravilloso, es el perfecto Hijo de Dios. A Él lo adoramos, a Él lo bendecimos por toda la eternidad. Hasta el día de mañana, queridos y fieles. A ver, mañana. Ya, yo quiero estar con ustedes mañana también. Hasta el día jueves. Un abrazo fraterno. Que esta meditación quede en vuestros corazones y traiga paz. La bendición de Dios para todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria.